Buenos días, buenas tardes. Vamos a ver hoy día el tema referente al origen y formación del castellano. Lo que vamos a ver hoy día es básicamente una clase de historia. Es decir, vamos a ver cómo se originó, de dónde nació, de dónde surgió, cómo fue evolucionando poco a poco el idioma que nosotros hablamos, que es el idioma castellano o también llamado el idioma español. Vamos a ver una pequeña introducción. El castellano es la segunda lengua del mundo por el número de hablantes nativos, es decir, el segundo idioma con más cantidad de hablantes que tienen al castellano como lengua materna. El primero es el chino o mandarín y el segundo es el castellano, que tiene 463 millones de hablantes nativos. Y si nosotros contamos a aquellos que tienen como segunda lengua, aquellos que tienen el castellano como idioma complementario, etcétera, etcétera, nos vamos a dar cuenta que incluso llega hasta 580 millones el alcance total del idioma castellano. Hoy en día es la cuarta lengua más hablada del mundo, ¿no? En primer lugar está el chino, mandarín, luego está el inglés, en tercer lugar está el hindi y por último el castellano, es la cuarta lengua más hablada del mundo. Entonces, esta lengua nuestra es una de las lenguas muy importantes y nace en una región montañosa de Cantabria, al norte de la península ibérica. La península ibérica es donde está ubicado el país de España y Portugal. Específicamente en el territorio que hoy corresponde a España, es donde está el surgimiento del idioma castellano. Vamos a ver el castellano en el mundo, cómo se distribuye. Está principalmente en América, donde ustedes pueden ver las zonas más azules o azul más oscuro. En España y en América, todo lo que es desde México hasta Chile, Argentina, ¿no? Pasando obviamente por Perú y todos los países circundantes. Luego tenemos gran parte de Estados Unidos e incluso una parte de África, donde hay hasta 25% de población que habla idioma castellano, ¿no? Y otros lugares del mundo en donde el castellano es una lengua que es hablada hasta por el 10% o el 5% de la población, algo también muy importante. Vamos a ver parte de la evolución del castellano. Vamos a ver primero el sustrato lingüístico. ¿A qué llamamos sustrato lingüístico? Llamamos básicamente a la base. Cuando nosotros armamos, por ejemplo, una casa, el sustrato es la base que nosotros ponemos. Entonces, ¿de dónde sale la base principal del castellano? ¿No? Esto que he dicho de la casa es básicamente un ejemplo para poder tener una referencia a qué se refiere la palabra sustrato. El sustrato del castellano proviene de las lenguas primitivas, ¿no? Que habitaban en la península ibérica antes de la llegada de los romanos, más o menos en el siglo III antes de Cristo. Dentro de ello tenemos a los íberos, los celtas, los vascos, los fenicios, los cartagineses y los griegos, entre otros, que eran los que habitaban y los que comerciaban con la gente que estaba en este lugar y hablaban sus propias lenguas, ¿no? A todo ello se le llama la cultura celtíbera, ¿no? Desde estas primeras culturas, prácticamente los que hasta ahora han sobrevivido solamente son los vascos. Los vascos mantienen hasta el día de hoy su propia lengua, ¿no? Que se llama vascuence o euskera y se usa hasta el día de hoy en el País Vasco, que es un estado que pertenece a España, ¿no? Entonces, ya la mayoría de esos idiomas de aquellos tiempos de antes de Cristo ya han desaparecido, son pocos entonces los que han sobrevivido, pero todos esos idiomas como que han ido aportando, contribuyendo o dejando su huella en el vocabulario español. El estrato lingüístico, ¿a qué llamamos estrato? A la parte principal, medular, ¿no? Lo principal del estrato lingüístico. Vemos ahí una imagen, por ejemplo, que es de los romanos. ¿Por qué los romanos? Vamos a ver qué tan importantes fueron los romanos para la formación del idioma castellano. Entonces se da la invasión romana, que se da aproximadamente en el siglo III a.C.,
¿no? 209 antes de Cristo, más o menos 209 años antes de Cristo, y su influencia política y militar persistió hasta el siglo V después de Cristo, es decir, 800 años aproximadamente estuvieron los romanos en la península ibérica, en España. Entonces ellos pues declararon que esto es Hispania y impusieron su lengua, su cultura y obviamente impusieron su idioma. ¿Cuál era el idioma de los romanos? Era el latín. Entonces el latín viene a ser la base principal o el estrato del castellano. En el tiempo de que Roma colonizó la península se hablaban tres tipos de latín. El latín clásico o latín literario, que es donde escribían los grandes poetas romanos, manejaban un latín muy culto, ¿no? El latín urbano, que era usado por la mayoría de ciudadanos en Roma, ¿no? Y por último tenían lo que se llama el latín vulgar, que era usado por la mayoría del ejército, los soldados que llegaban hasta los diversos territorios para conquistarlo. Es justamente de este latín llamado latín vulgar de donde nacen lo que se llaman luego las lenguas romances. El castellano es una de esas lenguas romances. Se llaman romances porque nacen de la invasión romana, del idioma latín vulgar que hablaban los romanos. Entonces, de ahí nace principalmente el idioma español. Se dice que el 70% aproximadamente del idioma castellano proviene del latín. Ahora vamos a ver luego el superestrato lingüístico. El superestrato es ya, digamos, cuando ya estuvo más o menos el castellano formándose, fueron agregándose algunas otras cosas como añadidura. Digamos, si el subestrato es la base de mi casa, el superestrato son las paredes, el techo y todo lo demás, el superestrato ya sería, por ejemplo, la pintura, el tarrajeo, es decir, los adornos que van agregándose ya posteriormente a una casa. Entonces, el superestrato lingüístico que aportó a la formación del idioma castellano. Vamos a ver aquí, por ejemplo, se da la invasión de los visigodos. La invasión de los visigodos fue parte de lo que se llama históricamente la invasión de los bárbaros. Los romanos le llamaban bárbaros a todos aquellos que no eran romanos, ¿no? A los chinos, a los indios, a los europeos del norte, a todos aquellos que no habían sido conquistados por Roma, a los que no eran romanos le decían los bárbaros. Entonces llegó un momento en que estos bárbaros comenzaron a atacar al gigantesco imperio romano, porque el imperio romano era muy muy grande, que ellos conquistaron desde España hasta casi toda Europa, hasta gran parte de Asia, llegaron hasta la India inclusive. Entonces prácticamente ellos conquistaron gran parte del mundo, gran parte del África, ¿no? Entonces a todo este imperio los otros pueblos los fueron atacando y se dan lo que se llaman las invasiones bárbaras. Entonces los bárbaros que invadieron la parte correspondiente a España fueron los visigodos, los principales invasores de España. Entonces los visigodos, ¿no?, que son un pueblo de origen germánico, es decir, más o menos de la parte de Alemania, de esta parte, ellos vinieron, invadieron y se establecieron en la península ibérica. Ya el imperio romano cayó, ya dejó de existir el imperio romano, entonces ya los otros bárbaros comenzaron a invadir el territorio de Roma, ¿no? Estos visigodos se establecen ahí y comienzan a adaptar las costumbres, las lenguas propias de los romanos, que todavía quedaban ahí, las costumbres romanas, en esos pueblos conquistados por los romanos anteriormente. Luego se da la invasión árabe, ¿no? Los árabes comienzan a crecer como imperio y empiezan a invadir. Ya estamos hablando más o menos del año 711 después de Cristo. Es decir, ya muy muy recientemente prácticamente, donde ya los árabes invaden casi todo el territorio español, ¿no? Y cayó este territorio bajo la dominación musulmana. Entonces sabemos que los árabes tienen su propia lengua, su propia religión, su propia cultura. Entonces ellos conquistaron gran parte del territorio español. Fue una guerra que duró durante varios cientos de años, ¿no? Y ellos de alguna manera se fueron
mezclando con los españoles, y eso es lo que se llama el pueblo mozárabe. Mozárabe es ya la mezcla entre españoles y árabes. A todo esto es donde se va dando la aparición de las lenguas romances, ¿no? Nacidos justamente de aquellos que fueron conquistados por Roma. Cuando ya no estuvieron los romanos, cuando los romanos fueron derrotados, empezaron a aislarse diversos pueblos y cada pueblo empezó a desarrollar su propio dialecto que al final de cientos de años se fueron desarrollando prácticamente una lengua muy propia, muy particular. Y todas esas lenguas que nacen o que surgen de las lenguas romanas o del latín vulgar de Roma, se llama lenguas romances. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el castellano, el francés, el italiano, el portugués, el provenzal, el catalán, el gallego, varias lenguas que son las lenguas romances. Algunas son muy importantes, como por ejemplo el castellano, el francés, el italiano, el portugués, son lenguas que hasta hoy día se hablan, obviamente en varios países son lenguas oficiales. Y se va formando el castellano entonces a partir de esta guerra de reconquista de los españoles contra los árabes. Los españoles peleaban contra los árabes para recuperar su territorio que había sido invadido y en esta guerra que duró, miren ustedes, desde el año 711 hasta el año 1492, es decir, son 800 años de invasión árabe, prácticamente se dio toda esta mezcla que también fue influyendo en la formación del castellano, ¿no? Poco a poco, los habitantes de Castilla fueron reconocidos, fueron muy importantes en la guerra de reconquista. Entonces, al final, el reino de Castilla gobernó a toda España e impusieron su propio idioma, que era el castellano, ¿no? Se hablaban aragonés, se hablaba en ese tiempo en España, se hablaba el leonés, el catalán, sí, varias lenguas que hablaban en España porque los pueblos habían sido aislados unos de otros, pero como el reino de Castilla peleó contra los árabes para reconquistar su territorio, entonces ellos al final impusieron su propia lengua, que es el castellano. Vamos a ver, para concluir, de dónde provienen algunas de las palabras que utilizamos más o menos diariamente. Ya hemos dicho que el 70% de las palabras proviene del latín, ¿no? Si nosotros vemos la mayoría de palabras, ¿no? Desde hombre, mujer, varón, cuaderno, libro, mesa, etcétera, etcétera, la mayoría de palabras provienen del latín. Sin embargo, hay muchas otras palabras que provienen de otras lenguas. Por ejemplo, del árabe proviene la palabra alcalde, la palabra almohada, la palabra azúcar, son palabras que provienen del árabe, ¿no? Los americanismos son ya cuando los españoles llegaron a América y también las lenguas americanas comenzaron a influir y a mezclarse con el castellano. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, tomate, cacao, tabaco, maíz, ¿no? Canoa, hamaca, huracán, son palabras del castellano, pero que nacieron de América, de las lenguas que hablaban los indígenas americanos. Pueden ser los aztecas, pueden ser los mayas o los incas inclusive, ¿no? De las lenguas celtas antiguas, de las primeras lenguas que antes de los romanos, todavía nos quedan palabras en el idioma castellano. Por ejemplo, andamio, braga, camino, camisa, cambiar, canto, cerveza, taladro, ¿no? Son palabras que nos quedan todavía del antiguo lengua celta que existía en España antes de la llegada de los romanos, ¿no? Del germánico antiguo nos queda, por ejemplo, guardia, yelmo, espuela, guerra. Son palabras que vinieron con las invasiones de los bárbaros que llegaron a España a derrotar a los romanos. Entonces, cada una se van dando cuenta ustedes que las palabras del idioma castellano entonces provienen de diversas lenguas. E inclusive hoy en día, ¿no? Vamos a darnos cuenta que se van incorporando al idioma castellano a veces palabras que provienen del inglés, que provienen del japonés, que provienen de otros idiomas como el mismo árabe, por ejemplo. Entonces hablamos,
Por ejemplo, samurái, que es una palabra que proviene del japonés, ¿no? Hablamos de las palabras que provienen del inglés, que tiene que ver, por ejemplo, con computadora y todo lo que tiene que ver con cómputo, son mayormente palabras provenientes del idioma inglés, ¿no? Y así prácticamente el idioma castellano se va enriqueciendo permanentemente para poder ser el idioma tan rico, tan vivo que es hoy en día. Ojalá que todos nos comprometamos siempre a hablar un castellano correcto, a cuidar nuestro grandioso, nuestro hermoso idioma castellano.